El multimillonario Henry Vale se quedó paralizado en la puerta de la biblioteca de su mansión, observando algo que le dio un vuelco el corazón y le llenó los ojos de lágrimas que no había derramado en 2 años. Su hijo autista de 8 años, David, quien no había pronunciado una sola palabra desde la muerte de su madre, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo con Belinda Williams, la señora de la limpieza negra cuya existencia Henry apenas conocía. Pero David no se limitaba a sentarse en silencio como solía hacer cuando había desconocidos cerca. Se comunicaba. Belinda usaba las manos para hacer gestos y movimientos suaves. Y David la imitaba. Su rostro brillaba con una expresión que Henry no había visto desde antes del accidente que se llevó a su esposa. La habitual mirada vacía de David dio paso a la concentración, la curiosidad y algo que parecía casi alegría. Así, cariño, decía Belinda en voz baja, enseñándole a David cómo hacer un gesto con las manos. Esto significa amigo. ¿Puedes enseñarme amigo? David copió la señal con cuidado, y cuando lo hizo bien, su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que Henry había visto en 2 años. Pero lo que sucedió después dejó a Henry conmocionado. David miró directamente a Belinda, algo que nunca hacía con nadie, ni siquiera con su propio padre, e hizo una señal que Henry no reconoció. Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas al comprender lo que David intentaba decir. De nada, cariño, susurró, tocando suavemente la mano de David. Eres tan inteligente, y se te da muy bien hablar con las manos. Henry sintió que se le derretía el corazón al darse cuenta de que esta mujer, esta desconocida que limpiaba sus pisos, había logrado en 30 minutos lo que docenas de terapeutas y especialistas costosos no pudieron hacer en 2 años. Había llegado a su hijo. Pero mientras Henry observaba cómo se desarrollaba este milagro, no tenía ni idea de que la conexión de Belinda con David provenía de una dolorosa experiencia personal que pronto cambiaría sus vidas. Y no podría haber predicho que lo que estaba presenciando lo llevaría a la decisión más importante de su vida. Una decisión que salvaría a su familia o destruiría todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y lo que realmente significa cuidar a alguien. Para comprender la magnitud de lo que Henry estaba presenciando, debemos remontarnos al comienzo de su pesadilla. El día en que su mundo se derrumbó y su hijo se refugió en un silencio que ninguna cantidad de dinero podría romper. 2 años antes, Henry Vale vivía lo que parecía una vida perfecta. Era el director ejecutivo de Vale Industries, con una fortuna de más de $3.000 millones, y estaba casado con Elena, la mujer más hermosa y cariñosa que había conocido. Su hijo, David, era un niño de 6 años brillante y curioso que amaba los libros, los rompecabezas y hacer preguntas interminables sobre cómo funcionaba todo. David siempre había sido un poco diferente a los demás niños. Era increíblemente inteligente, pero no le gustaban los ruidos fuertes ni las multitudes. Prefería jugar solo con sus bloques de construcción que corretear con otros niños. El médico dijo que David se encontraba en el espectro autista, pero que tenía un alto nivel de funcionamiento y que viviría una vida normal y feliz con el apoyo adecuado. Elena fue la madre perfecta para David. Entendía sus necesidades, sabía cómo calmarlo cuando se sentía abrumado y había aprendido lenguaje de señas para ayudarle a comunicarse cuando las palabras le resultaban demasiado difíciles. David procesa el mundo de forma diferente a nosotros. Elena le decía a Henry, no está roto ni es extraño. Solo necesita que lo acompañemos donde está en lugar de esperar que sea como los demás. A Henry le encantaba ver a Elena trabajar con David, enseñándole lenguaje de señas, leyéndole durante horas y celebrando cada pequeño avance como si fuera lo más importante del mundo. Pero una lluviosa tarde de martes de marzo, todo cambió para siempre. Elena conducía a casa después de la cita de terapia de David cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó de frente con su coche. Elena murió al instante. David sobrevivió con heridas físicas leves, pero el trauma emocional lo cambió por completo. Desde el momento en que David despertó en el hospital preguntando por su mamá, y Henry tuvo que decirle que no iba a volver, David dejó de hablar. No solo de hablar.
sino que dejó de hacer contacto visual, dejó de responder a su nombre, dejó de mostrar interés en nada ni en nadie. Fue como si la luz dentro de él se hubiera apagado. Durante los 2 años siguientes, Henry gastó millones de dólares intentando ayudar a su hijo a recuperarse del trauma y volver a ser el niño feliz que había sido. Había estado antes del accidente. La doctora Sarah Peterson, la psicóloga infantil más destacada del país, trabajó con David durante 6 meses utilizando terapia de juego y técnicas especializadas para niños autistas que enfrentan traumas. David está experimentando mutismo selectivo combinado con regresión en sus síntomas de autismo, explicó la doctora Peterson a Henry tras meses de sesiones fallidas. El trauma le ha llevado a encerrarse aún más en sí mismo como mecanismo de protección. Henry contrató al doctor Michael Rodríguez, un reconocido especialista en autismo que utilizó tecnología de vanguardia e integración sensorial. Terapia de iones. Estamos viendo algunas pequeñas mejoras en el procesamiento sensorial de David, informó el doctor Rodríguez. Pero aún no se comunica verbalmente ni establece contacto visual con nadie. Desesperado por cualquier señal de progreso, Henry consultó a la doctora Lisa Chen, especializada en terapia de trauma para niños con discapacidades del desarrollo. El duelo de David se ve complicado por su autismo. La doctora Chen explicó que tal vez no procese la pérdida de la misma manera que los niños neurotípicos, lo que hace que la terapia de duelo tradicional sea menos efectiva. Henry probó todos los enfoques posibles: musicoterapia con especialistas que habían ayudado a otros niños autistas, arteterapia diseñada para ayudar a David a expresar emociones sin palabras, terapia ocupacional para abordar sus necesidades sensoriales, logopedia centrada en la comunicación no verbal, e incluso costosos tratamientos experimentales que prometían resultados revolucionarios. Nada funcionó. David permaneció atrapado en su mundo silencioso, viviendo la vida cotidiana sin mostrar señales del niño curioso y participativo que alguna vez fue. Lo más desgarrador para Henry fue que David parecía haber olvidado todo el lenguaje de señas que Elena le había enseñado. Cuando los terapeutas intentaban comunicarse con él por señas, David se quedaba con la mirada perdida, como si no entendiera. Henry empezó a preguntarse si su hijo volvería alguna vez con él o si el accidente se había llevado a su esposa y a su hijo en la misma terrible noche. 6 meses atrás, la empleada doméstica de Henry, con quien llevaba 10 años trabajando, se jubiló, y el servicio de limpieza envió a Belinda Williams como su reemplazo. Henry apenas notó el cambio. Estaba absorto en dirigir su empresa y gestionar las interminables citas de terapia de David. Mientras la casa estuviera limpia y las rutinas de David no se interrumpieran, Henry no prestaba atención a quien limpiaba. Belinda era una madre soltera de 32 años que trabajaba en varios trabajos de limpieza para mantenerse a sí misma y a su hija adolescente, Maya. Era tranquila, eficiente y cuidaba de no perturbar las rutinas de la casa. Lo que Henry no sabía era que Belinda había crecido con un hermano menor, Marcus, que padecía autismo no verbal. Desde que Belinda tenía 8 años, había ayudado a su madre a cuidar a Marcus, aprendiendo a comprender sus necesidades y a comunicarse con él mediante señas, gestos y paciencia. Marcus no puede hablar con la boca, según le había enseñado su madre, pero habla con las manos, los ojos y el corazón. Solo hay que aprender su idioma. Belinda pasó su infancia adquiriendo fluidez en ese idioma. Aprendió el lenguaje de señas formal, pero aún más importante, aprendió a interpretar las sutiles señales que Marcus usaba para comunicar sus sentimientos, necesidades y pensamientos. Cuando Marcus tenía 18 años, lo internaron en un hogar comunitario porque su madre no podía manejar sus crecientes problemas de comportamiento a medida que crecía. Belinda lo visitaba cada semana, y él seguía siendo la persona más importante de su vida. Trabajando en la mansión Val, Belinda no podía evitar fijarse en David y sentir pena por él. Reconoció las señales de un niño autista en apuros y pudo ver que, a pesar de la costosa terapia, David seguía sumido en el dolor y la confusión. Pero Belinda era solo la señora de la limpieza,
y sabía que no le correspondía interferir en los problemas privados de la familia. Fue un jueves por la tarde cuando la moderación profesional de Belinda finalmente se rompió. Estaba limpiando la biblioteca donde David solía sentarse solo, mirando por la ventana mientras su terapeuta intentaba, sin éxito, involucrarlo en diversas actividades. «David, ¿puedes enseñarme el bloque rojo?», le preguntaba la terapeuta pacientemente. «Recuerda, hoy estamos trabajando en identificar colores». David permaneció inmóvil en su silla, mirando a la terapeuta como si no existiera. Tras una hora sin respuesta, la terapeuta recogió sus materiales con evidente frustración. «Señor Ball, creo que David podría beneficiarse de un enfoque diferente», le dijo a Henry diplomáticamente. «A veces los niños necesitan un descanso de la terapia formal para procesar sus experiencias». Después de que el terapeuta se fuera, Henry se quedó en la puerta de la biblioteca mirando a su hijo con la expresión de tristeza derrotada que Belinda había visto en su rostro tantas veces. «No sé qué más intentar, amigo», le dijo Henry en voz baja a David. Aunque David no dio señales de oírlo. «Ojalá supiera cómo ayudarte». Henry se fue a una llamada de negocios, y David se quedó sentado solo en la silla de la biblioteca, con la mirada perdida. Belinda terminó de limpiar las estanterías y estaba a punto de irse cuando algo la hizo detenerse. David había girado ligeramente la cabeza y la miraba con más atención de la que nunca le había visto mostrar a nadie. Belinda se arrodilló para estar a la altura de los ojos de David, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarlo. «Hola, David», dijo en voz baja. «Soy Belinda. Llevo un tiempo limpiando tu casa». David continuó mirándola con interés, lo cual fue una respuesta más de la que Belinda jamás le había visto dar. Belinda recordaba cómo Marcus solía responder mejor al lenguaje de señas que a las palabras habladas, especialmente cuando se sentía abrumado o bloqueado. Lentamente, con cuidado, Belinda levantó las manos e hizo la seña de hola. Los ojos de David se abrieron ligeramente al observar sus manos. Belinda intentó hacer la seña de amigo, moviendo las manos suavemente y manteniendo una expresión tranquila y acogedora. Para asombro de Belinda, David levantó las suyas e intentó copiar la seña. «Así es, cariño», susurró Belinda, con el corazón acelerado de la emoción. «Recuerdas el lenguaje de señas, ¿verdad?». David asintió, la primera respuesta clara que le daba a alguien en 2 años. Durante los siguientes 30 minutos, Belinda trabajó pacientemente con David, comenzando con señas simples y gradualmente desarrollando una comunicación más compleja. David parecía recordar mucho más lenguaje de señas de lo que nadie creía. Era como si la enseñanza de Elena hubiera estado guardada dentro de él, esperando a que la persona adecuada lo ayudara a encontrar la clave. «Tu mamá te enseñó señas, ¿verdad?», preguntó Belinda con dulzura, usando palabras y señas. Los ojos de David se llenaron de lágrimas e hizo una seña que a Belinda le rompió el corazón. «Mamá se fue», le decían sus manos. «Sí, cariño», respondió Belinda con las suyas. «Mamá se fue, y eso te pone muy triste». David asintió. Y por primera vez desde el accidente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No las lágrimas de frustración de una crisis, sino las lágrimas sanas de alguien que finalmente puede expresar su dolor. Belinda pasó los siguientes minutos enseñándole a David señas para expresar sentimientos. Tristeza, miedo, soledad, enojo, dándole un vocabulario para emociones que no había podido expresar en 2 años. Cuando David hizo la seña de soledad, el corazón de Belinda se derritió. «No tienes que sentirte solo», respondió ella. «Estoy aquí y entiendo tu idioma». Fue entonces cuando David hizo la seña que hizo llorar a Belinda. La seña de gracias. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Henry estaba de pie en la puerta, observando con asombro e incredulidad el milagro. Henry se quedó paralizado en la puerta durante varios minutos, viendo a su hijo comunicarse más en 30 minutos que en 2 años. Pero lo que más afectó a Henry no fue solo el gran avance de David.
Fue la forma amable y paciente en que Belinda trabajó con él. No presionó a David ni intentó forzar sus respuestas como lo hacían los terapeutas. Simplemente lo atendió en su situación, habló su idioma y le dio espacio para que se abriera a su propio ritmo. Henry pudo ver que Belinda entendía a David de una manera que iba más allá de la formación profesional. No estaba siguiendo un protocolo terapéutico. Estaba conectando con David como un ser humano con otro. Cuando David le dio las gracias a Belinda por señas, Henry sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había visto a su hijo expresar gratitud, afecto ni ninguna emoción positiva desde la muerte de Elena. El hecho de que David pudiera mostrar su aprecio a alguien significaba que aún era capaz de conectar. Solo necesitaba el enfoque adecuado. Henry se apartó silenciosamente de la puerta, sin querer interrumpir el momento, pero también necesitaba tiempo para procesar lo que había presenciado. Durante 2 años, Henry se había centrado en encontrar al experto adecuado, la terapia adecuada, el enfoque médico adecuado para curar a su hijo. Pero al ver a Belinda con David, Henry se dio cuenta de que tal vez David no necesitaba ser curado. Tal vez solo necesitaba ser comprendido y aceptado tal como era. Esa noche, después de acostar a David, un proceso que transcurrió con más fluidez que en meses, Henry encontró a Belinda terminando sus tareas de limpieza en la cocina. «Belinda», dijo Henry con cautela, «vi lo que pasó hoy con David». Belinda inmediatamente pareció preocupada, asumiendo que estaba en problemas por sobrepasar sus límites. «Señor Vale, lo siento mucho. Sé que no debería haber interferido con la rutina de David. Acabo de ver que estaba sentado solo y pensé que tal vez usted podría ayudarlo». Henry terminó la frase con suavidad. Y tenía razón. Belinda pareció sorprendida por la respuesta de Henry. «Belinda, lo que hizo con David hoy fue increíble. En 30 minutos, lo contactó de maneras que los especialistas no han podido lograr en 2 años». Henry hizo una pausa, armándose de valor para lo que necesitaba preguntar. ¿Puede decirme cómo supo usar el lenguaje de señas con él y cómo supo exactamente qué señas usar? Belinda dudó, sin saber cuánto compartir sobre su pasado con su empleador. «Mi hermano menor, Marcus, es autista y no verbal», dijo en voz baja. «Crecí aprendiendo a comunicarme con él a través de señas y comprendiendo cómo procesa el mundo». Henry sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban. «Entonces, entiendes el autismo por experiencia personal, no solo por libros o formación». «Sí, señor. Marcus me enseñó que los niños autistas no están rotos ni son defectuosos. Simplemente piensan y se comunican de manera diferente. David me recuerda mucho a Marcus cuando era más pequeño». Henry se sentó a la mesa de la cocina, haciendo un gesto para que Belinda se uniera a él. «Belinda, necesito preguntarte algo importante y quiero que lo pienses bien antes de responder». Belinda se sentó con cautela, aún sin saber a dónde iba esta conversación. «¿Considerarías asumir un rol diferente en esta casa? No como una señora de la limpieza, sino como el de David. No sé cómo llamarlo. Su especialista en comunicación, su compañero, alguien que pueda ayudarlo a navegar por el mundo de maneras que tengan sentido para él». Belinda miró a Henry con asombro. «Señor Val, no tengo formación académica en terapia del autismo ni en psicología infantil. Pero usted tiene algo más valioso», respondió Henry. «Tiene comprensión. Tiene paciencia. Y lo más importante, tiene la confianza de David». La voz de Henry se volvió más emotiva a medida que continuaba. «Durante 2 años, he visto a mi hijo desaparecer en sí mismo, y nada de lo que he intentado lo ha devuelto. Hoy, en 30 minutos, me ha demostrado que sigue ahí dentro. Solo necesita a alguien que hable su idioma». Belinda se sintió abrumada por la magnitud de lo que Henry le proponía. «Señor Velo, me honra que me considere para algo tan importante. Pero David es su hijo. Debería ser usted quien lo ayude a sanar». Henry se miró las manos. Su expresión estaba llena de dolor y arrepentimiento. «Lo he intentado, Belinda.
Me he esforzado mucho, pero no lo entiendo como tú. No conozco su idioma. He estado tan concentrada en convertirlo en el niño que era antes que nunca aprendí a aceptar ni a comunicarme con el niño que es ahora. Henry miró a Belinda con ojos que reflejaban esperanza y desesperación. No le pido que me reemplace como padre de David. Le pido que me ayude a aprender a ser el padre que él realmente necesita. Belinda pasó el fin de semana pensando en la oferta de Henry. Dividida entre la increíble oportunidad y sus miedos de asumir una responsabilidad tan enorme. El lunes por la mañana, encontró a Henry en su estudio revisando documentos comerciales, mientras que David estaba sentado cerca, con la misma mirada vacía que se había convertido en su estado habitual. Señor Vale, dijo Belinda en voz baja. He pensado en su oferta y quiero aceptarla, pero tengo algunas condiciones. Henry le dedicó de inmediato toda su atención. Primero, quiero trabajar con David, no encargarme de su cuidado. Eres su padre, y esa relación es lo más importante para su recuperación. Henry asintió, apreciando el respeto de Belinda por su papel como padre de David. Segundo, quiero incluirte en todo lo que hago con David para que puedas aprender su estilo de comunicación y construir tu propia conexión con él. Eso es exactamente lo que esperaba, respondió Henry. Y tercero, continuó Belinda, con la voz cada vez más emotiva, necesito que entiendas que el progreso puede ser lento. David ha pasado por un trauma tremendo y la recuperación lleva tiempo. Podría haber contratiempos y días difíciles. Henry se levantó y le extendió la mano a Belinda. Belinda Williams, sería un honor para mí que ayudaras a mi hijo a encontrar su camino de regreso al mundo. Al estrecharse la mano, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban a punto de embarcarse en un viaje que transformaría no solo la vida de David, sino también la suya propia. David levantó la vista de su silla y los miró a los ojos. Una pequeña señal de que, quizás en lo más profundo de su ser, comprendía que su mundo estaba a punto de cambiar para mejor. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su nueva esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba por fuerzas fuera de su control, y que el vínculo entre Belinda y David pronto se convertiría en lo único que se interpondría entre su familia y la destrucción total. La batalla por el futuro de David estaba a punto de comenzar. Durante las siguientes 3 semanas, Henry observó con asombro cómo su hijo comenzaba a emerger lentamente del mundo silencioso que había habitado durante 2 años. Belinda se había mudado a las habitaciones de invitados de la mansión, lo que le permitía trabajar con David durante todo el día, manteniendo su propio espacio e independencia. También había negociado que su hija adolescente, Maya, la visitara los fines de semana, creando así una pequeña unidad familiar dentro del hogar más amplio. La transformación en David fue gradual pero innegable. Cada mañana, Belinda encontraba a David en la biblioteca y pasaban una hora practicando el lenguaje de señas y realizando ejercicios sencillos de comunicación. Buenos días, David. Belinda hacía señas, moviendo las manos con gracia mediante los gestos familiares. ¿Cómo te sientes hoy? Al principio, David solo respondía con 1 o 2 señas. Pero con el paso de los días, su vocabulario se expandió y, lo que es más importante, su disposición a participar se fortaleció. Henry se aseguraba de observar estas sesiones siempre que era posible, aprendiendo las señas junto con su hijo y desarrollando poco a poco su propia capacidad para comunicarse en el idioma preferido de David. Mira, papá, dijo David por señas una mañana, moviendo las manos con entusiasmo mientras le mostraba a Henry un rompecabezas que había completado. Lo terminé. Henry sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que David no solo se había comunicado con él directamente, sino que también había. Realmente lo llamó papá por primera vez desde el accidente. Lo hiciste muy bien, respondió Henry con señas, sus movimientos aún torpes, pero mejorando. Estoy muy orgulloso de ti. Los momentos decisivos se presentaban con regularidad. David comenzó a expresar sus emociones con mayor claridad, pidiendo lo que quería e incluso mostrando curiosidad por el mundo que lo rodeaba.
Pero el cambio más notable fue el creciente apego de David a Belinda. La buscaba cuando se sentía abrumado, y ella había desarrollado una comprensión intuitiva de sus estados de ánimo y necesidades que asombraba a Henry. ¿Cómo sabes exactamente qué necesita antes de que lo pida?, le preguntó Henry a Belinda una tarde mientras veían a David construir tranquilamente con bloques. Mi hermano Marcus me enseñó que los niños autistas a menudo saben lo que necesitan. Simplemente no siempre tienen el lenguaje para expresarlo. Belinda explicó: si prestas atención a las señales sutiles, puedes aprender a interpretar su comunicación, incluso cuando no es verbal. Henry también estaba aprendiendo a interpretar esas señales. Y por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que realmente conectaba con su hijo. Todo cambió un martes por la mañana cuando Henry recibió una llamada que le heló la sangre. Señor Prevalezca. Soy Linda Morrison de los Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido un informe que alega que su hijo está siendo desatendido y potencialmente perjudicado por un cuidador no cualificado en su hogar. Henry sintió que el mundo le daba vueltas. Eso es absolutamente imposible. David está recibiendo la mejor atención que ha recibido. Señor, tomamos todas las denuncias muy en serio, especialmente las que involucran a niños con necesidades especiales. Tendrá que realizar una visita domiciliaria y entrevistar a todas las partes involucradas, incluyendo a su hijo y al cuidador en cuestión. Después de que Henry colgó el teléfono, llamó inmediatamente a su abogado, Richard Stone, quien se había encargado del patrimonio de Elena y otros asuntos legales familiares. Henry, esto es serio, advirtió Richard. Las denuncias anónimas a los servicios de protección infantil pueden ser muy difíciles de refutar, especialmente cuando involucran acusaciones sobre arreglos de cuidado no convencionales. Pero David está prosperando, protestó Henry. Cualquiera que pase 5 minutos con él puede ver cuánto ha progresado. Puede que sea cierto, pero es necesario entender que los trabajadores de CPS no necesariamente están capacitados para reconocer las necesidades específicas de los niños autistas. Podrían malinterpretar el estilo de comunicación de David o los métodos de Belinda. Henry sintió que el pánico le subía al pecho. Después de encontrar finalmente a alguien que pudiera ayudar a su hijo, ¿estaba a punto de perderla por sospechas y prejuicios burocráticos? 2 días después, Linda Morrison llegó a la mansión Beale con otra trabajadora social, la doctora Patricia Williams, especializada en casos de niños con discapacidades del desarrollo. Henry había preparado a David para la visita, explicándole en lenguaje de señas que unas señoras amables querían conocerlo y ver lo feliz que estaba. David parecía nervioso por los desconocidos en su casa, pero se mantuvo cerca de Belinda y parecía más cómodo de lo habitual con gente nueva. Señor Prevalezca. Nos gustaría observar a David interactuando con su cuidadora. Y luego tendremos que entrevistar a la señora Williams por separado, explicó Linda Morrison con profesionalismo. Henry observó con ansiedad cómo los trabajadores sociales observaban a Belinda y David durante su rutina matutina habitual. Belinda se mantuvo tranquila y natural, ayudando a David con el desayuno, practicando señas y participando en actividades sencillas. Pero Henry podía ver que Linda Morrison tomaba notas de todo. La forma en que Belinda tocaba las manos de David durante la lengua de señas, el hecho de que David parecía más receptivo a Belinda que a su propio padre, y los métodos de enseñanza poco convencionales que usaba Belinda. Señorita Williams, preguntó la doctora. Patricia Williams. ¿Cuáles son sus cualificaciones formales para trabajar con niños autistas? No tengo ninguna cualificación formal, respondió Belinda con sinceridad. Mi formación proviene de mi experiencia personal cuidando a mi hermano autista durante más de 20 años. Henry vio a Linda Morrison escribir algo que le entristeció. ¿Alguna vez has recibido formación sobre límites adecuados con los niños? ¿Entiendes las directrices legales y éticas para los cuidadores profesionales? Belinda parecía confundida por la pregunta. Señora, cuido de David como cuidaría de cualquier niño que necesitara ayuda. Me aseguro de que esté seguro, querido y comprendido. Pero,
¿Mantiene usted la distancia profesional adecuada? Linda Morris me impresionó. Los niños con autismo pueden apegarse demasiado a sus cuidadores, lo que puede ser perjudicial para su desarrollo. Henry quiso interrumpir y defender a Belinda, pero Richard Stone le había aconsejado que dejara que el proceso se desarrollara sin interferencias. Después de 2 horas de observación y entrevistas, Linda Morris solicitó una reunión privada con Henry en su estudio. Señor Vale, tenemos serias preocupaciones sobre este acuerdo. Henry sintió un vuelco. ¿Qué tipo de preocupaciones? En primer lugar, la señora Williams no tiene formación formal ni certificación para trabajar con los niños con necesidades especiales. En segundo lugar, su hijo parece tener un apego poco saludable a ella, lo que podría indicar manipulación emocional o un vínculo inapropiado. Eso es ridículo, dijo Henry con firmeza. David tiene un apego especial a Belinda porque es la primera persona que ha podido comunicarse con él eficazmente. En tercer lugar, Linda Morrison continuó. Nos preocupa que pueda estar permitiendo que una persona no cualificada brinde intervenciones médicas o terapéuticas que solo deberían ser realizadas por profesionales con licencia. Henry se dio cuenta de que todo lo positivo del trabajo de Belinda con David estaba siendo distorsionado y convertido en algo siniestro por personas que no entendían el autismo ni el progreso que había logrado su hijo. Señora Morrison. Antes de que Belinda llegara a trabajar con David, no había hablado ni se había comunicado significativamente en 2 años. Ahora expresa sus emociones, pide lo que necesita y forja relaciones sanas. ¿Cómo es posible que eso se considere perjudicial? Señor Val, entendemos su desesperación por ayudar a su hijo, pero las buenas intenciones no reemplazan la cualificación adecuada. Recomendamos que David sea ubicado con un especialista certificado en autismo mientras realizamos una investigación completa. Henry sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Quiere separar a David de la persona que finalmente lo está ayudando a sanar? Queremos asegurarnos de que David reciba la atención adecuada de profesionales cualificados que comprendan los límites adecuados y las técnicas terapéuticas. Esa noche, después de que los trabajadores sociales se fueran y David estuviera dormido, Henry llamó a Richard Stone para informarle sobre la investigación. Richard, algo en esto no me parece correcto. Las preguntas que le hacían parecían diseñadas para hacer que Belinda pareciera incompetente e inapropiada, independientemente de los resultados que haya obtenido con David. Estoy de acuerdo, respondió Richard. Informes anónimos como este suelen provenir de personas con segundas intenciones. ¿Ha considerado quién podría querer perturbar los arreglos de su hogar? Henry pensó detenidamente en posibles enemigos o competidores que podrían querer atacarlo a través de su familia. De hecho, podría haber alguien. Mi socio, James Crawford, ha estado presionando para una fusión con Blackstone Industries, y yo me he resistido porque sus prácticas comerciales son cuestionables. ¿Qué tipo de influencia ganaría Crawford si David fuera retirado de su custodia? Henry se sintió mal al darse cuenta de las implicaciones. Si estoy lidiando con una batalla por la custodia y una investigación de la CPS, no podré concentrarme en las decisiones comerciales. Crawford podría impulsar la fusión mientras estoy distraída. Henry, tenemos que investigar la fuente de este informe de la CPS. Si Crawford está detrás de esto, podemos exponer sus motivos y desacreditar las acusaciones. Henry colgó el teléfono, furioso y decidido a la vez. Alguien estaba usando a su vulnerable hijo como arma en una lucha de poder corporativa y no iba a permitir que tuvieran éxito. A la mañana siguiente, Henry encontró a Belinda en la cocina con aspecto exhausto y preocupado. Señor Val, tal vez debería irme, dijo en voz baja. No quiero causarles problemas a usted y a David. Henry se sentó frente a ella, viendo el dolor en sus ojos. Belinda, ¿es eso lo que quieres? ¿Quieres abandonar a David cuando más te necesita? Claro que no, respondió con la voz quebrada. David es como mi propio hijo ahora. Pero si los trabajadores sociales creen que lo estoy lastimando, los trabajadores sociales se equivocan, dijo Henry con firmeza.
Y creo que alguien los está manipulando para atacar a nuestra familia por razones que no tienen nada que ver con el bienestar de David. Henry explicó sus sospechas sobre James Crawford y las motivaciones corporativas detrás del informe de la CPS. Así que esto no se trata realmente de mí ni de David, dijo Belinda, con la comprensión reflejada en sus ojos. Esto es asunto tuyo. Sí, pero eso no lo hace menos peligroso para todos nosotros. Si no luchamos contra esto, David podría ser internado en un hogar de acogida o en un centro de tratamiento que destruiría todo el progreso que ha logrado. Belinda enderezó los hombros con la determinación que Henry le había visto demostrar cuando trabajaba con David. Entonces peleamos, dijo simplemente. David merece gente que lo defienda. 2 semanas después, Henry, Belinda y David se sentaron en una sala de conferencias estéril del Departamento de Servicios para Niños y Familias, frente a un panel de trabajadores sociales, psicólogos y representantes legales. David estaba claramente ansioso por el entorno desconocido, pero se mantuvo cerca de Belinda y usó lenguaje de señas para decirle que tenía miedo. Está bien, cariño, respondió Belinda con señas. Estamos aquí para mostrarles lo inteligente y maravillosa que eres. Linda Morrison presentó el caso contra Belinda, centrándose en su falta de credenciales y el preocupante apego que David había desarrollado con ella. Este niño ha sido aislado de las intervenciones terapéuticas adecuadas y se ha vuelto dependiente de un cuidador no cualificado que carece de límites adecuados y formación profesional. Pero cuando la doctora Patricia Williams fue citada a declarar, sorprendió a todos con su evaluación. Después de observar a David durante las últimas 2 semanas, he visto un progreso notable en su comunicación, regulación emocional y participación social. Si bien la señora Williams puede carecer de credenciales formales, sus métodos parecen ser muy efectivos y apropiados para las necesidades específicas de David. El abogado de Henry, Richard Stone, presentó pruebas de que el informe original de la CPS había sido presentado por alguien que utilizó información falsa y una identidad falsa, lo que sugiere malas intenciones en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de David. Su señoría, este parece ser un caso de sabotaje corporativo, utilizando a un menor vulnerable como arma en una disputa comercial. Pero el testimonio más contundente provino del propio David. Cuando el oficial de audiencias pidió hablar con David directamente, todos esperaban que guardara silencio, como había hecho con la mayoría de los desconocidos durante los últimos 2 años. En cambio, David miró a su alrededor, se acercó a Belinda y comenzó a hablar por señas. David quiere saber si puede decirle algo, tradujo Belinda. Dice que tiene palabras importantes que compartir. El oficial de audiencias estaba intrigado. Por favor, pídele a David que nos diga qué quiere decir. David respiró hondo, miró directamente al oficial de audiencias y pronunció sus primeras palabras en más de 2 años. Belinda me ayuda a hablar, dijo David con claridad, con voz baja pero decidida. Conoce mis palabras con las manos y me hace sentir seguro. Por favor, no me la arrebaten. La sala se quedó en silencio mientras todos procesaban el milagro de oír hablar a David. Antes de que mamá muriera, hablaba todo el tiempo, continuó David, mientras sus palabras cobraban fuerza. Pero después del accidente de coche, las palabras se me quedaron grabadas. Belinda me ayudó a encontrarlas de nuevo. David se giró para mirar a su padre. Papá me quiere, pero no sabía oír mis palabras en voz baja. Belinda le enseñó mi lenguaje de las manos para que pudiéramos hablar juntos. Entonces David hizo algo que nos hizo llorar a todos. Se acercó a Henry, y con la seña, dijo, «Te quiero, papá», mientras las pronunciaba en voz alta. Tras el testimonio de David, el oficial de audiencias pidió un breve receso para revisar las pruebas y los testimonios. Cuando el panel volvió a reunirse, Linda Morrison se puso de pie para emitir su decisión. Tras una cuidadosa consideración de todas las pruebas y testimonios, concluimos que David Vale recibe atención adecuada y amorosa que satisface sus necesidades únicas como niño autista que lidia con el trauma y el duelo.
Henry sintió un alivio inmenso al continuar sus palabras. No encontramos evidencia de negligencia, abuso ni cuidados inadecuados. De hecho, el progreso de David bajo el cuidado de la señora Williams sugiere que ella le ha brindado exactamente el tipo de comprensión y apoyo comunicativo que necesita. Linda Morrison miró directamente a Belinda. Señora Williams. Si bien es posible que no tenga credenciales formales, su experiencia personal y su capacidad natural para conectar con niños autistas han creado un entorno donde David puede prosperar. La animamos a continuar con esta importante labor. El oficial de audiencias también abordó la naturaleza sospechosa del informe original. Investigaremos la fuente de las acusaciones falsas y emprenderemos las acciones legales correspondientes contra cualquiera que haya presentado informes maliciosos. Al salir de la audiencia, David caminó entre Henry y Belinda, tomándoles de la mano y charlando animadamente en una mezcla de palabras habladas y lenguaje de señas. 6 meses después, la mansión Ball se transformó de la casa tranquila y afligida que había sido durante 2 años en un hogar lleno de risas, conversación y alegría. David ahora asistía a una escuela especial para niños autistas, donde su singular estilo de comunicación era comprendido y apoyado. Había hecho amigos, destacaba académicamente, y lo más importante, era feliz. Henry había luchado con éxito contra el intento de James Crawford de tomar el control corporativo, utilizando pruebas de la participación de Crawford en el falso informe de la CPS para exponer sus prácticas comerciales poco éticas. Pero el cambio más significativo se produjo en la relación entre Henry, David y Belinda. ¿Belinda?, preguntó Henry una noche mientras veían a David jugar con los hijos de mamá en el patio trasero. Necesito decirte algo. Belinda lo miró con curiosidad. Cuando te vi por primera vez con David en la biblioteca, se me enterneció el corazón porque comprendí que el amor y la comprensión importan más que el dinero o las credenciales, dijo Henry. Pero durante estos últimos meses, al verte luchar por David y apoyar a nuestra familia en los momentos más difíciles, me he dado cuenta de algo más. ¿Qué es eso?, preguntó Belinda en voz baja. Me he dado cuenta de que no eres solo el cuidador o el especialista en comunicación de David. Eres parte de nuestra familia. Eres la persona que trajo a mi hijo de vuelta a mí y me enseñó a ser el padre que necesitaba. Henry hizo una pausa, armándose de valor para lo que tenía que decir a continuación. Sé que lo que voy a decir puede complicar las cosas, y no quiero que te sientas presionado a responder de ninguna manera en particular, pero necesito que sepas que me he enamorado de ti. Belinda miró a Henry con ojos que... La sorpresa y la calidez eran características. Henry, yo también te quiero, dijo en voz baja. Los he querido a ti y a David durante meses, pero nunca pensé que fuera apropiado decir nada. Henry tomó sus manos entre las suyas. Belinda Williams. Salvaste la vida de mi hijo y la mía. ¿Considerarías que este arreglo fuera permanente? No solo como cuidadora de David, sino como mi compañera en... Bueno, como quiera que David te llame. Desde el otro lado del patio, David levantó la vista de su juego y corrió hacia ellos. ¿Le estás pidiendo a Belinda que sea mi nueva mamá?, preguntó David, usando tanto palabras habladas como lenguaje de señas. Henry miró a Belinda. Eso depende de lo que diga Belinda. Belinda se arrodilló a la altura de David. ¿Quieres que sea tu mamá? David abrazó a Belinda y la abrazó fuerte. Sí, quiero que seas mi mamá para siempre. Mientras Henry observaba a Belinda abrazar a su hijo, se maravilló del viaje que los había unido. 2 años atrás, David se sumía en el silencio y el dolor. Henry, consumido por la culpa y la impotencia. Belinda había tenido varios trabajos para sobrevivir. Ahora eran una familia, no por parentesco ni documentos legales, sino porque se habían elegido el uno al otro en los momentos más difíciles y habían aprendido que el amor podía superar cualquier obstáculo. David los miró a ambos con ojos brillantes de felicidad y seguridad. Amo a nuestra familia, dijo, pronunciando las palabras mientras las firmaba al mismo tiempo. Todos nos cuidamos.
El corazón de Henry se derritió de nuevo al darse cuenta de que David tenía razón. Habían creado algo hermoso a partir de sus luchas compartidas. Una familia construida sobre la comprensión, la aceptación y el amor incondicional. La criada negra que había consolado a su hijo autista se había convertido en la mujer que completó su familia y les mostró a todos lo que realmente significaba comunicarse con el corazón. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.